Bajo la lupa. Y atención a esto porque lo que les vamos a contar es delicado y preocupante. Un agente infiltrado revela los planes de las disidencias de las FARC con Antioquia. Y grábese este nombre que ha sido muy mencionado en las últimas horas y días. Alias Calarcá, uno de los máximos jefes de ese grupo. José David. Pues Juan Diego, detrás de las famosas caravanas de alias Calarcá en el departamento de Antioquia se escondía un fin, según pudo conocer Caracol Radio, en medio de ese testimonio que pudo establecer con fuentes de inteligencia militar. Se buscaba establecer en el departamento de Antioquia un Caguán 2.0, aprovechando precisamente esas conversaciones que había con el gobierno nacional y esa libre movilización de algunos cabecillas de las disidencias de las FARC. De hecho, esas caravanas, confirma esta fuente de inteligencia militar, como ya se había dicho, estaban siendo utilizadas para mover armamento, pero aquí el detalle, Juan Diego, ese armamento, dice esta fuente de inteligencia militar, era traído desde Venezuela. Para nuestros oyentes y para nuestros televidentes vamos a ponchar a continuación algunas de las frases que nos dijo esta fuente militar y se la voy a leer a los oyentes que nos escuchan pues a esta hora en Caracol Radio. Muy importante decir esto. Nos dice esta fuente, estaban haciendo una reunión de comandantes porque querían bajarse el Catatumbo y tomarse Antioquia como una zona para hacer lo mismo que hicieron en el Caguán. La idea era aprovechar que Antioquia estaba como zona de no operaciones militares y desde ahí montar el control territorial. La reunión sí existió en el Catatumbo, ahí se definió mover armas, hombres y empezar a fortalecerse para llegar a Antioquia. Esos fusiles eran traídos de Venezuela, tipo Mad Dragon 30, largos con una boquilla de como .50, nos dice esta fuente militar. Ese armamento venía desde Venezuela y era para fortalecer a las estructuras en Antioquia. Rápidamente, Primo Gay es el que manda en las minas, es como el capataz de todas las disidencias de las FARC en el departamento de Antioquia. El que no paga lo matan, el que recoge la plata cambia el oro y organiza todo el negocio. Él mismo saca los kilos de oro y los manda para Medellín, ojo a esto Juan Diego, a un sector del poblado en donde hay una joyería que funde y compra el oro de las disidencias de las FARC. Ese es uno de los negocios más fuertes que tienen en el departamento de Antioquia y ellos también están pasando oro hacia Venezuela. Todo se mueve por la parte de Zulia, por el norte de la parte de Zulia, y esa es la ruta que quiere establecer alias Calarcá. Nos dice rápidamente, ya para finalizar, esta fuente de inteligencia militar que ese era el propósito. Sin embargo, hay que señalar que esta fuente también nos explica que ese operativo en donde se capturó allí a Calarcá en el departamento de Antioquia, en una de esas famosas caravanas allí en esa zona del país, fue algo planeado por inteligencia militar. Inteligencia militar, dice esta fuente, ya tenía planeaba ejecutar esta acción porque habían infiltrado las disidencias de alias Ramiro y desde ahí fue que se dieron cuenta de todo este plan de alias Calarcá. Esta fuente también nos confirma que efectivamente sí había sospechas sobre el general Juan Miguel Huertas y sus posibles nexos, ya para finalizar, Juan Diego, con las disidencias de las FARC. Esa información, pues recordemos, ya reposa en la Fiscalía General de la Nación, pero insiste, esa fuente militar salió de inteligencia militar. Pues sí, eso es cierto, estamos frente a un riesgo real de terrible expansión criminal, José David, pero mientras, por supuesto, hablamos de las amenazas de seguridad en el país, también hay otras historias increíbles que ocurren en medio del conflicto, en la selva, incluso de la desaparición o secuestro de niños que terminan siendo rescatados por las autoridades. María Fernanda. Sí, señor Juan Diego, una historia que se ha estado moviendo mucho en las últimas horas. El Ejército Nacional rescató a 5 niños que estaban perdidos en la selva del Caquetá. ¿Qué es lo que pasa, Juan Diego? Resulta que los padres de estos menores habían sido secuestrados por las disidencias de alias Calarcá. 11 días después ellos logran escapar y pues van a las autoridades porque no encontraban a sus hijos, pues los niños habían quedado en una vivienda y resulta que algo pasa, seguramente las disidencias venían tras ellos porque querían reclutarlos y precisamente salen y se pierden en esta selva. El ejército hizo todo un dispositivo para poder rescatarlos. El general Edilberto Cortés, el comandante de la Brigada 26 del ejército, explicó quiénes son los responsables de este hecho. El día domingo al mediodía nos enteramos de que un núcleo familiar compuesto por 4 adultos y por 5 niños había sido afectado. ¿Afectado de qué forma? Los 2 adultos y el hijo mayor, el papá, la mamá y el hijo mayor, fueron secuestrados como por 10 días en virtud a unas exigencias que le estaba haciendo específicamente la estructura
Rodrigo Cadete, al mando, con cabecilla principal Urias Perdomo o Cotis, y con el hermano que se conoce como la Morocha. Estos niños ya están en manos de las autoridades, son niños entre 3 y los 16 años. También había otro más grande de 18 años que también está en manos de las autoridades. Están en un estado bueno de salud, dicen, y por estas dos personas, Urias y La Morocha, se ofrece una recompensa por su captura de 200 y 500 millones de pesos. Bueno, Fernanda, y a propósito de los temas de la criminalidad en el país, vamos a ir a Medellín con Sebastián Estrada porque hay órdenes de captura. ¿Se acuerdan del famoso caso escandalosísimo del Tarimazo? El presidente Petro, senadores y autoridades con criminales. Pues, ¿qué sucede, Sebastián? La Fiscalía General de la Nación levantó las órdenes de captura en contra de 23 líderes de estructuras criminales del área metropolitana que están en negociación con el gobierno nacional en una mesa de exploración sociojurídica en la cárcel La Paz de Itagüí. De estas 23 personas, 7 se encuentran actualmente en libertad y podrán circular de manera libre por los 10 municipios del área metropolitana de Medellín, Río Negro y en algunas ocasiones la ciudad de Bogotá para adelantar los procesos de exploración de esta mesa. Entre los beneficiados con el levantamiento de las órdenes de captura se encuentran los máximos líderes de la oficina, alias Tom, Douglas, Pesebre y Lindolfo. Estas personas han sido señaladas de diferentes delitos, pero están en esta mesa que coordina la senadora Isabel Zuleta, que en diferentes instancias, incluyendo el famoso Tarimazo y el pasado sábado junto al candidato Iván Cepeda, ha insistido que la reducción de homicidios en Medellín se debe a esta mesa. Así va el país. 12:18 minutos, actualizamos las noticias en el noticiero del mediodía de Caracol Radio. La Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión de Ruta Bogotá Norte suscribirán el acto de inicio de la fase de construcción de la ampliación de la autopista norte el próximo 6 de abril. Las primeras intervenciones se realizarán entre las calles 191 y 245. La Junta de Ecopetrol acordó una reunión con el presidente Petro antes de anunciar si apoyan o no la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de la petrolera. Y a propósito, el presidente Gustavo Petro una vez más defendió a Ricardo Roa y esta vez aseguró que lo quieren afectar porque en un mes terminan 20 billones en contratos de petróleo y gas y los contratistas son amigos de los candidatos de la derecha. 2 soldados heridos dejó el ataque con un dron cargado de explosivos contra tropas del ejército en zona rural de Jamundí. 7 personas, 3 exfuncionarios del ICBF y 4 particulares habrían avalado sobre costos y desviado más de 860 millones de pesos destinados a la población vulnerable en La Guajira. Estas personas fueron imputadas por la Fiscalía.